Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenos días a aquellos que os habéis conectado desde Latinoamérica. Muchísimas gracias por haberos inscrito en este webinario sobre cómo conseguir reuniones comerciales B2B con tu cliente ideal. Hemos compartido en el chat un enlace por si queréis compartirlo con alguien, que se puedan unir también al webinario en este momento. Quiero aprovechar para dar un especial agradecimiento a todos los que os habéis conectado, por supuesto, tanto desde España como desde otros países de Latinoamérica, que estáis comenzando ahora el día, donde tenemos, bueno, pues grandes amigos, compañeros de trabajo e importantes clientes. Vamos a hacer todo lo posible porque este webinario sea útil y podáis llevaros algunas cosas prácticas que realmente se puedan implementar, ¿no? Y que sean accionables. Creemos que es un buen momento para este webinario porque la captación de clientes en B2B está resultando cada día más complicada. Yo creo que existen muchos obstáculos, tanto para la localización de los interlocutores válidos como aspectos legales que cada vez ponen más difícil este tipo de actividad. Y cómo en esa lucha por captar la atención, ¿no? del público objetivo al que nos dirigimos, donde hay muchos medios que están concurriendo al mismo tiempo y queremos poner pues, nuestro granito de arena en cuanto a cómo hacemos nosotros esta actividad y ver en qué medida os puede ayudar a encontrar formas de mejorar la manera en que lo estáis haciendo. Por cierto, esta sesión solo está lógicamente enfocada a aquellas empresas que dentro de su modelo de comercialización utilizan equipos comerciales, ¿no? Como es lógico. Lo digo porque evidentemente hay empresas de comercio electrónico y de otro tipo que no necesitan, no utilizan fuerza comercial. Muy bien, os estoy compartiendo ahora la agenda de hoy. La idea es que no exceda de una hora. La verdad es que hay muchos aspectos interesantes que ver. Y dentro de esta hora, dejando los últimos 10-15 minutos para preguntas, ¿no? Y como veis al final de la agenda que pone reuniones de uno en uno, bueno, pues como no es posible ver el caso particular de cada uno de los asistentes, que afortunadamente sois muchos, ofrecemos una sesión gratuita a todo aquel que lo solicite con un consultor nuestro para analizar su caso concreto y sin compromiso alguno. Son sesiones limitadas y si os interesa os animo a reservar cuanto antes, más que nada porque entiendo que los huecos de los próximos días se acabarán pronto, aunque luego lógicamente estaremos encantados de seguir teniendo reuniones. Acabamos de hacer una primera pregunta sobre si sabes en qué consiste la concertación de visitas, donde vemos que el 34% sí la conocéis y habéis utilizado de hecho esta estrategia, un 39% lo conoce y un 27% no conoce esta estrategia de captación de clientes. Perfecto, pues ahora iremos viendo más aspectos y más preguntas que irán surgiendo a lo largo del webinario, ¿no? Comienzo presentándome y presentando la empresa muy rápidamente, porque el objetivo sobre todo es, como decía antes, daros información de utilidad, ¿no? Me llamo Álvaro Ruiz, soy CEO y cofundador de Customer Top, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y he dedicado toda mi carrera profesional al mundo de los grandes contact centers, ¿no? O call centers, como algunas personas lo llaman, ¿no? Y yo destacaría dentro de mi carrera profesional que he sido fundador, consejero y primer director general de Conecta, que es hoy por hoy una de las empresas de contact center más grandes del mundo, con más de 72.000 trabajadores y más de 2.000 millones de facturación. Lo cierto es que desde el 2004 no estoy ya en esta industria de los grandes contact centers y decidimos poner en marcha Customer Top, que es una empresa 100% en teletrabajo. Yo diría que es uno de los aspectos más significativos, al igual que la especialización en la prospección comercial, ¿no?
En la actualidad hemos puesto más de 600 proyectos de agendamiento de citas o concertación de visitas, como lo queramos llamar, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y cada cierto tiempo hacemos webinarios como este, hablando de diferentes aspectos de nuestra actividad. Y como sabéis, el de hoy va a tratar genéricamente de la concertación de reuniones comerciales B2B. Seguiremos realizando más webinars más adelante sobre aspectos más concretos, porque la verdad es que podemos tirarnos un día entero hablando a veces de un aspecto concreto, ¿no? de esta actividad. Vamos ahora a ponernos ya con el contenido, ¿no? Directamente. Gracias por vuestra paciencia y por haber esperado este tiempo a esta pequeña presentación. Es para poner en contexto y que se entienda mejor por qué hablamos de lo que hablamos y qué sabemos al respecto. Voy a hablar primero de los aspectos más básicos de la concertación de visitas y a continuación de los factores principales que pueden determinar el éxito. Yo creo que la función de ventas es la más importante en una empresa. Es lo que hace realmente bueno, pues que todo suceda, ¿no? Que haya recursos para retribuir bien a los trabajadores. Es donde se ve realmente que estamos aportando valor al mercado, porque los clientes bueno, pues desean contratar nuestros servicios y de esa manera se demuestra mejor que de ninguna otra. Y sin embargo, cuando no ponemos el foco en la captación de clientes y en la actividad comercial, estamos muertos, ¿no? De hecho, hay estadísticas que dicen que el 80% de las empresas que se han hundido ha sido porque el equipo directivo no tenía realmente una fortaleza fuerte o grande, digamos, en el área comercial o el área de marketing, ¿no? Comienzo con esta imagen que, como veis, es de un portero al que bueno, pues disparan un balón y le meten gol, un poco porque creo que es lo que mejor resume qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Lo que hacemos es pasar balones al equipo comercial para que puedan meter goles, facilitarles su labor. Y básicamente lo más importante de toda la actividad de prospección comercial y concretamente en el caso de la concertación de visitas es optimizar el tiempo del equipo comercial. Es que el equipo comercial se pueda centrar realmente en cerrar operaciones y no tenga que hacer toda la fase de prospección y todas las fases del proceso comercial, ¿no? Yo creo que es el aspecto más importante. Aquí tenemos una imagen, yo creo que muy autoexplicativa, donde vemos un embudo y donde yo creo que el aspecto fundamental que se ve es que para tener más ventas hay que hacer una mayor prospección y tenemos ese embudo, ¿no? Donde hay distintas fases, primero identificando aquellos interlocutores válidos o público objetivo al que nos queremos dirigir. En este ejemplo, por ejemplo, son números bastante reales. Podemos ver que si nos dirigimos, por ejemplo, a una base de datos de 800 potenciales clientes, bueno, pues podemos tener aproximadamente 100 conversaciones útiles y de ahí conseguir 7 reuniones que se agendan en el calendario, que se convierten en 5 citas y de ahí salen 2 ventas, ¿no? Estos son datos bastante reales. Una de las cosas que se ve con claridad aquí es que es un enorme esfuerzo, ¿vale? Tiene bastantes ventajas el hecho de hacer outbound, el hecho de dirigirnos nosotros en la búsqueda de los clientes frente al inbound. Es bueno hacer inbound y también es bueno hacer outbound. Hay que hacerlo a la vez. La gran ventaja del outbound es que tenemos más capacidad para dirigirnos a quien queremos y realmente tiene luego otras consecuencias, como por ejemplo que aun siendo un perfil mejor de cliente, el ratio de cierre, o mejor dicho, el ciclo de cierre del proceso de venta suele ser más lento, como es lógico. El motivo es que no están en ese momento buscando necesariamente o no tan a corto plazo como aquel que entra en inbound.
Dentro podemos profundizar en cada una de las fases y los ratios que tenemos de cada uno de los segmentos de esa pirámide al siguiente, pero me puedo centrar, por ejemplo, en los dos últimos, ¿no? Donde vemos de reuniones a ventas, ese ratio de cuántas ventas conseguimos por cada X reuniones. Es muy interesante cómo nuestros clientes suelen fijar, y invito a que lo haga cualquier empresa que no externalice este servicio, ¿no? El nivel, el umbral, digamos, de exigencia que pone a la hora de cerrar las reuniones. Hay casos en los que hay clientes que dicen, si somos capaces de cualificar previamente y saber que una empresa tiene determinadas características, me interesan muchas reuniones, aunque el cliente no muestre un interés excesivo, porque sé que en esa reunión voy a poder tener un ratio de cierre muy alto. Y hay otros casos donde no, donde realmente interesa tener pocas reuniones muy bien cualificadas, por ejemplo, porque va a ser el CEO el que haga directamente esas reuniones, o porque vemos que las posibilidades de cierre de ventas son muy pequeñas si no se ha cualificado grandemente, ¿no? Tenemos un ejemplo en el caso por ejemplo, empresas de purificación de agua frente a aquellas que venden bidones de agua en las oficinas, donde un cliente nuestro sí era partidario, ¿no? Y a mí me sorprendía de incluso cerrar reuniones cuando nos han dicho, bueno, pásate por aquí si quieres, sin mostrar mucho interés, siempre y cuando hubiéramos podido averiguar que tenían bidones en sus oficinas, porque sabe que su sistema compite muy bien y tienen argumentos más que de sobra para poder convencer al cliente, ¿no? Bueno, esto es simplemente un ejemplo. A continuación voy a pasar a los factores de éxito que desde nuestra experiencia determinan la consecución de buenas reuniones con clientes objetivo, ¿no? Como veis en esta slide, hay una serie de factores que están a la izquierda que son aquellos que dependen más de nosotros, de cómo se haga el trabajo, y otros a la derecha que son más exógenos y que realmente no dependen de nosotros, pero nos condicionan enormemente, ¿no? Y voy a ir de uno en uno revisándolos. Bueno, me gustaría recordar en este punto, antes de continuar, que os vamos a facilitar un enlace, si no se ha hecho ya, para ver vuestro caso concreto si queréis en una reunión de uno en uno, e incluso hacer un estudio de rentabilidad que solemos hacer para ver la viabilidad de digamos, esta estrategia de concertación de visitas para el equipo comercial en vuestro negocio concreto. Por cierto, tenía algunas respuestas, no lo estoy viendo ahora, a la segunda encuesta. Bueno, si me lo puede Jaime, que me está ayudando desde aquí lo tengo, ¿no? La siguiente pregunta era, ¿quién hace la prospección en tu empresa? Y en un 25% de los casos de los que estáis asistiendo a este webinario tenéis equipo interno que se está dedicando a la prospección. En un 5% se está contando con un proveedor externo. Y en un 62% de los casos, esto me parece muy interesante, esta función recae sobre el equipo comercial. Luego tenemos un 9% que no hace prospección comercial, ¿vale? Entiendo que se basará más en técnicas de inbound marketing para la consecución de leads, ¿no? Y de clientes. Muy bien. Vamos a pasar a continuación a ir viendo estos factores de éxito de uno en uno, ¿no? El primero, como habéis visto, es el teleconcertador, la persona que hace las llamadas para conseguir las reuniones, ¿no? Desde mi punto de vista es el protagonista principal del éxito. Siempre me ha llamado la atención la diferencia de resultados que se pueden conseguir con un equipo de teleconcertadores que trabajan en un mismo proyecto, entre unos y otros, ¿no? Esto no lo sabe hacer cualquier persona y
Bueno, en determinado mercado tú podrías llegar a la conclusión de que no se pueden conseguir reuniones de calidad y llegar a la conclusión contraria, ¿no? Un tiempo después, cuando determinada persona se pone en marcha y ver los resultados que es capaz de conseguir. Un aspecto importante para mí también es que es el representante de tu empresa, ¿vale? Y por lo tanto, es importantísimo el mensaje que está trasladando en cada momento, el lenguaje que utiliza, eh, porque al final está hablando de tu compañía, ¿no? Y el perfil es muy concreto. Nosotros somos partidarios de que sea más comercial que especialista en el negocio, porque desde nuestra experiencia el conocimiento con tantas llamadas que se realizan salientes se puede adquirir sobre ese negocio concreto, sobre ese sector con relativa facilidad. Sin embargo, el perfil comercial, esa simpatía natural, esa capacidad de comunicar es muchísimo más difícil de conseguir, ¿no? Otro de los aspectos que me parece muy importante es la orientación a la productividad. Esta es una actividad de los grandes números y donde la estadística juega un papel fundamental. Por lo tanto, en el momento que se están mezclando muchas tareas y actividades para esta actividad, tiene un impacto clarísimo en el número de reuniones que se pueden conseguir, ¿no? Y por supuesto la resistencia a la frustración, al no constante, ¿no? Donde hemos visto antes unas cifras en la pirámide y vemos que realmente el número de no y de casos negativos es prácticamente el 95%, el 90%. Es verdad que las interacciones son múltiples, no te lo juegas todo en una única llamada, es muy frecuente que haya distintas interacciones, pero en todo caso los noes son, como decía, lo más frecuente. Es muy fácil medir el rendimiento de un teleconcertador. Más adelante vamos a hablar un poco de qué tecnologías utilizar. Hay muchísimos KPIs que se pueden ver. Nosotros somos partidarios también, y nos ha funcionado muy bien, como he comentado antes, del teletrabajo, porque nos permite conseguir a los mejores donde quiera que estén, ¿no? Yo creo que es un aspecto muy importante el no limitarte a personas que vivan cerca de donde tienes tus oficinas y realmente es un trabajo que se puede, digamos, llevar a remoto de una manera mucho más fácilmente que otro tipo de actividades, ¿no? Y por último, una ventaja también de este enfoque de teletrabajo es conseguir una cercanía geográfica y cultural mayor. Es decir, que personas que tengan que dirigirse o en un servicio cuando te quieres dirigir a una zona geográfica concreta como Cataluña, pues llamar en catalán, o si estás en Bogotá, llamar desde Bogotá, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, desde el punto de vista comercial, siempre es una ventaja tremenda. A continuación, la supervisión es otro de los factores de éxito fundamentales. Si no hay dirección, todo va a la deriva. ¿Qué aspectos gestiona? Pues es la persona que pone los objetivos, ¿no? a conseguir y que en nuestro caso se acuerdan con el cliente, pero que dentro de una organización se acuerdan lógicamente con la dirección, ¿no? La persona que tiene que hacer la asignación de los recursos de las personas que van a hacer las llamadas, dar la formación, la motivación, la decisión sobre la base de datos, que son otros factores de éxito que vamos a ver más adelante, ¿no? El argumentario a utilizar, quién escucha las conversaciones o las interacciones, cuando no sea por teléfono, que ahora veremos también que es otro caso, ¿no? E importante, que analiza los resultados, en fin, que va haciendo variaciones a lo largo del camino, porque realmente nuestra experiencia es que uno comienza con una idea en mente, pero la realidad te va poniendo en tu sitio, ¿no? Y vas dándote cuenta qué público objetivo te interesa más, qué argumentaciones están funcionando mejor, etcétera, etcétera, ¿no?
Y como veis ahí, bueno, pues es una persona clave, es otra persona clave del éxito. Decía que para mí la primera es la persona que hace las llamadas. El supervisor podría ser la segunda, pero vamos, realmente le lleva poco porque la dirección, como decía, es completamente fundamental, ¿no? Y voy a pasar a continuación al argumentario. Yo creo que el argumentario es uno de los aspectos que más interés suscitan. El argumentario es, digamos, el script, lo que en una obra de teatro sería, bueno, pues el script en inglés, no me sale ahora la palabra en castellano, pero vamos, es el papel, ¿no? que uno tiene preparado para una conversación previamente, ¿no? En términos que hoy se utilizan de marketing digital, pues sería el copywriter, o sea, es el copy. Efectivamente, veo en el chat que me dicen el guión, es el guión, en una obra de teatro sería el guión, ¿no? Para mí es muy importante mencionar que es algo dinámico y rara vez permanece inmutable desde que se crea, porque como decía antes, te vas encontrando y de hecho se debe, ¿no? Testar A/B, distintas posibilidades, ir viendo qué funciona mejor, qué funciona peor. Y por otra parte, yo soy partidario y en Customer Top somos partidarios de la naturalidad. Que no se convierta en una conversación robótica y que sea una simple guía que te permita, digamos, tener presente en todo momento de qué quieres hablar, ¿no? Y dentro del aspecto tecnológico, me parece que es muy recomendable que esté integrado en la pantalla que utiliza la persona que está haciendo las llamadas y que se vaya adaptando además a la conversación en función de las distintas respuestas que va dando el cliente o de las objeciones que va poniéndonos, ¿no? Un aspecto que me parece muy interesante en cuanto al argumentario, y bueno, que resalto aquí como puntos clave, es que realmente cuando hacemos prospección B2B, lo que nosotros queremos conseguir es que nos conceda tiempo el cliente, ¿vale? Cuando estamos haciendo esta prospección es imposible, y sobre todo en venta consultiva o en venta de servicios relativamente complejos, intentar cerrar una venta, como es evidente, ¿no? Entonces, por lo tanto, dentro de los distintos microcompromisos que dentro del proceso comercial el equipo comercial tiene que ir obteniendo del cliente hasta que llega al cierre, el primero es este, es que te conceda tiempo, que te conceda 15 minutos para que le puedas explicar mejor las cosas. Por supuesto, implica, por otra parte, interrumpir. Cuando estás haciendo outbound, cuando estás haciendo más saliente, estás interrumpiendo y desde mi punto de vista hay que interrumpir como a todos nos gusta que nos interrumpan, es decir, sin dar vueltas, ni círculos, ni rodeos, ni diciendo hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay que ir muy directos al grano, hay que ser rápidos y rápidamente hay que demostrar la relevancia que puede tener para nuestro prospecto tener una conversación con nosotros en una reunión posterior, ¿no? de 15 minutos. Por supuesto, es muy importante para preparar el argumentario y para la persona que hace esas llamadas tener un conocimiento previo de los productos y servicios, identificar las necesidades durante esa conversación con el cliente, es la parte que denominamos sondeo normalmente, que haya consistencia en los mensajes, tener previstas las distintas objeciones que se van a presentar y utilizar un lenguaje adaptado al interlocutor, ¿no? El argumentario en cuanto a su estructura típica es este que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, ¿no? Digamos que yo destaco aquí la parte de presentación, en la entrada con la recepcionista, con la persona con la que hablemos, es lo más habitual cuando se hace B2B, que tengamos una serie de filtros previos que nos dificultan hablar con el interlocutor válido. Concretamente, os puedo decir que de cada 100 llamadas, hace a lo mejor 10 años, lo más habitual era conseguir hablar con un interlocutor válido
pasando ese filtro rápidamente en un 15% de los casos, y actualmente podemos estar entre alrededor de un 7%, un 10%, ¿no? 10% yo diría que en nuestro caso puede ser una cifra normal. Es abrumador, o sea, es muy bajo, evidentemente, ¿no? Ese porcentaje de las llamadas en las que consigues pasar en una primera llamada ese filtro. ¿Qué hay que hacer entonces para pasar esos filtros? Bueno, lo primero, hay que hacerse la idea de que será necesario hacer varias llamadas. Hay que hacer lo posible por hacerse amigo de la persona que hace esa función de recepcionista, buscar su colaboración, buscar su ayuda, no intentar triquiñuelas o engañar de alguna manera a esta persona, sino contar con su colaboración y caer bien, ¿no? Que yo creo que es uno de los aspectos más importantes. Sin embargo, cada día es más frecuente poder llamar al teléfono móvil directamente del interlocutor válido. Más que nada, ahora veremos, ¿no? En cuanto a las bases de datos, hay determinados proveedores que cada vez están dando más esa posibilidad y teóricamente con el consentimiento de esta persona, porque en algún sitio haya aceptado, digamos, el que se pueda poner otras empresas en contacto con él. Y evidentemente eso facilita muchísimo porque los grandes números, como decía antes, ¿no? Van a tu favor ya rápidamente. El porcentaje de casos en los que hablas con el interlocutor válido sobre las llamadas sube y eso te permite tener muchas más reuniones, ¿vale? Tiene un efecto inmediato. Luego tendríamos el cuerpo de la argumentación, donde, bueno, lógicamente saludo, quiénes somos, hacer una precualificación, esto me parece muy importante, que es asegurarnos, si no lo has hecho antes, que de hecho es lo ideal, hacer previamente a la llamada una cualificación y tener la base de datos lo mejor posible, pero en algunos casos necesitamos saber cosas como, por ejemplo, en el sector de las placas solares. ¿Tienen tejado en la fábrica? ¿Está orientado al sur? ¿Cuántos metros cuadrados tienen? Bueno, este tipo de cosas, si no es posible, y ya hay empresas que empiezan a facilitar este tipo de base de datos, pero si por cualquier motivo no puedes tener esta información, conviene precualificarlo dentro de lo que es el sondeo y la argumentación con el cliente antes de poder intentar conseguir esa reunión, porque tal vez no te interese o a tu empresa o a nuestro cliente, ¿no? No le interese tener reunión porque no es el perfil correcto, ¿no? Luego es muy importante tener en cuenta la existencia. Luego, ahora voy a poner un caso práctico de un argumentario, por eso no me voy a detener en lo que estáis viendo en esta diapositiva, pero sí paso a la parte de objeciones que tenéis aquí, donde digamos que hay que rebatirlas, ¿no? Y hay que estar preparado. Realmente el número de objeciones que te puede poner un cliente son finitas, son conocidas, raramente son más de 14 y típicamente las 4 o 5 primeras son las que se repiten en el 80% de los casos, con lo cual hay que tenerlas muy bien preparadas. Y entendemos que hay tres tipos de objeciones, unas que son respuestas reflejo, es como cuando vas a una tienda y viene el dependiente a decir que si te puede ayudar en algo, le dices que solo estás mirando, ¿no? Pues los clientes, cuando les llamas por teléfono, tienen este tipo de respuestas reflejo también, ¿no? Un poco para quitarte de en medio, ¿no? Luego hay otras objeciones que podríamos llamar respuestas de descarte, como por ejemplo envíamelo por email, donde no, digamos que quieren ser amables, pero realmente puede ser una excusa y no hay un interés real. Y por último, las objeciones reales, que son aquellas que realmente nos interesa mucho porque nos van a ayudar en la conversación y además va a ser una información muy útil para el comercial después si somos capaces de sobreponernos a esas objeciones, de superarlas y de conseguir esa reunión, ¿no? En cuanto al argumentario, esta puede ser una de las cosas útiles que os llevéis de este webinario. Hay un concepto que se utiliza mucho en marketing digital, que es el del lead magnet, que como sabéis, pues es
algo que entregas de valor a cambio de que el cliente te deje sus datos, típicamente, ¿no? Pero que se puede aplicar ese concepto a la concertación de visitas telefónicas, de manera que le puedas ofrecer al cliente que si accede a una reunión, en esa reunión le vas a entregar algo de valor al cliente, ¿no? Que ya solo por el hecho de que le puedas aportar ese valor tenga interés. Y eso, lógicamente, pues es un truco, es algo que te puede ayudar mucho a conseguir más reuniones, ¿no? En nuestro caso concreto, por ejemplo, nosotros hacemos un estudio de rentabilidad a los clientes con KPIs y con una serie de ratios que la mayor parte de las veces los clientes no saben calcular o no se han parado a pensar en su negocio y que les puede ayudar a saber si la contratación de visitas comerciales en su negocio concreto puede ser viable o no viable desde el punto de vista económico, porque no vale para todos los negocios, ¿no? Entonces, este podría ser un ejemplo, ¿no? De cómo nosotros podemos intentar conseguir cerrar una reunión hablando de esa posibilidad de en la reunión analizar la viabilidad en su caso y sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Vuelvo a recordar que ya hemos puesto un enlace para que podáis reservar si queréis algún tipo de reunión y si alguno tenéis interés en que hagamos este estudio de rentabilidad, pues estaremos súper contentos de hacerlo, ¿no? Y, por supuesto, luego tenemos el cierre, donde está la despedida y la reformulación, digamos, del acuerdo al que se ha llegado, el call to action de, bueno, pues la fecha de la reunión, la hora, etcétera, etcétera, y lo que se haya acordado. Voy a comentar un ejemplo práctico. Evidentemente, tiene que ver con la estructura que acabo de explicar, pero vamos a partir de la hipótesis de que ya estamos hablando con el interlocutor válido. Ya hemos pasado el filtro, ¿no? La recomendación que hacemos nosotros es seguir estos pasos cuando ya estás hablando con el interlocutor válido, independientemente de lo que hablaba antes, ¿no? Que puede haber una precualificación, pero este podría ser uno de los escenarios. Los argumentarios, evidentemente, se adaptan a cada cliente y a cada escenario. Una cosa muy importante es que cuando se saluda al interlocutor se mencione su nombre, ¿vale? Y esto, bueno, pues tiene razones psicológicas, porque a todo el mundo cuando oye su nombre presta más atención, se siente en una mayor predisposición para escuchar, etcétera, ¿no? Como es evidente, lo siguiente sería identificarte, pero como decía al principio, es importantísimo ser rápidos, ir directos y al grano, ¿no? Y cuanto antes decir qué es lo que quieres. ¿Y qué es lo que quieres? Típicamente, como decía antes, en nuestro caso lo que queremos es que el cliente nos conceda algo de su tiempo. Y a continuación vendría la parte más importante, que es el because statement, que dirían en inglés, ¿no? El motivo de la llamada. ¿Por qué es relevante que te conceda 15 minutos? Y esto es algo que a lo que más hay que dedicar tiempo, ¿no? En cada una de las empresas, en cada uno de los casos. Y hay que hacer prueba y error hasta que veas que realmente, bueno, pues tienes mejores ratios. En el caso nuestro, bueno, tenéis un ejemplo en pantalla, ahora lo voy a comentar. Sería, hola Pedro, soy Álvaro, CEO de Customer Top, y te llamo para cerrar una reunión contigo porque estamos ayudando a empresas de tu sector con mucho éxito a llenar el pipeline, ¿no? Del embudo de ventas con nuestra metodología. Bueno, no lo estoy leyendo literalmente, pero bueno, ya lo podéis seguir. Y creo que puede resultarte interesante saber cómo estamos haciendo esto en otras empresas como la tuya. ¿Qué tal si quedamos el jueves que viene a las 12 para hablar de ello? Y como veis en la propia diapositiva, bueno, pues lo siguiente sería el silencio, ¿no? Dejar al cliente hablar, que básicamente te dará una de tres respuestas o que le parece bien, es decir, o sí o no,
o pondrá una objeción que ya hemos visto antes qué tipo de objeciones podría haber, ¿no? A mí me parece que esto es una forma, bueno, en nuestro caso funciona muy bien y realmente está unando todos esos aspectos que os he puesto de una manera sintética y, como decía antes, ¿no? Hay que trabajar muchísimo el motivo de la llamada para que lo haga verdaderamente atractivo. Y aquí es donde se puede incluir también, como decía antes, ese lead magnet o ese aspecto atractivo de tener una reunión. Estamos haciendo ahora una pregunta, ¿no? ¿Qué os parecen estos puntos clave? Si lo utilizáis así, si lo hacéis de otra manera, si nunca lo habíais pensado así, si no utilizáis nada de todo esto que estamos comentando. Ahora comentaré los resultados en cuanto empecemos a tener respuestas. Bueno, ya las tengo. Ha sido rápido. En un 56% de los casos se utiliza de esta manera el argumentario. En un 31% de los casos se utiliza un argumentario, pero se hace de otra manera. Nunca lo había pensado así, un 10% de los casos, y un 4% de los casos no utiliza nada de esto. Estos son los resultados de todos vosotros, todos los que estáis asistiendo al webinario. A continuación voy a pasar a otro de los factores de éxito fundamentales, que es la base de datos, y yo creo que aquí hemos avanzado mucho en los últimos años. La base de datos es la materia prima esencial para esta actividad. Sin base de datos no hacemos nada, ¿no? Y es importante tener en cuenta que cualquier ahorro en la base de datos va a disparar el coste del resto de factores. Vas a tener horas y horas de trabajo, miles de llamadas que van a ser infructuosas porque no te estás dirigiendo al público objetivo, porque los teléfonos están mal, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente no hay nada menos eficiente que intentar vender a la persona errónea. Cada vez hay más voces partidarias de dedicar más esfuerzos en cualificar muy bien antes de empezar a llamar, ¿no? De hecho, si habéis leído el libro Predictable Revenue de Aaron Ross, que es, como probablemente conozcáis, el director comercial de Salesforce en la etapa en la que más creció la compañía, bueno, pues él, por ejemplo, era muy partidario de esta forma de trabajar, ¿no? De tener una base de datos muy cualificada, muy trabajada antes de empezar a llamar, ¿no? Y hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a saber previamente información sobre la empresa y la persona a la que estamos llamando. Y os puedo poner un ejemplo. Dentro de los clientes para los que trabajamos, una escuela de negocios británica, por ejemplo, pone más foco en el database building, en la construcción de la base de datos y la investigación del cliente, que en la propia consecución de reuniones, porque aparte de que puede ser súper útil luego para otras acciones de marketing y para la propia actividad posterior del equipo comercial, es lo que va a ayudar a que sean de más calidad, ¿no? Creo que, bueno, aquí podéis ver varios proveedores posibles de bases de datos. Los de arriba son más conocidos y más típicos. Por supuesto, extraer información de LinkedIn, Informa. Estoy hablando del mercado latinoamericano y español, ¿no? Experian, Accessor, las cámaras de comercio. Luego también tecnologías en las que haces scrapping a través de la web, por ejemplo, en Google Maps, buscando determinado tipo de negocios y obteniendo teléfonos, en ese caso serían teléfonos fijos de la compañía. Y otras herramientas que cada vez están apareciendo con más fuerza son estas que veis más abajo, donde se puede obtener tanto, bueno, cargos funcionales de determinadas personas en la empresa que se quiera, como los datos de correo electrónico, de teléfono, incluso en algunos casos teléfono móvil. Y una cosa, bueno, que a mí me sorprende, pero que aseguran este tipo de proveedores es que son compatibles con la ley de protección de datos, ¿no? Con toda la legislación. Y que, bueno, pues que
se tiene el consentimiento previo porque lo han dado estas personas en determinadas circunstancias. Os estamos haciendo otra pregunta ahora, si conoces estas herramientas, si te apoyas en ellas, etcétera, ¿no? Y luego, en cuanto a la base de datos, esto sería base de datos que se adquieren, pero también, por supuesto, a veces en algunas compañías nos encontramos, y os ocurrirá, que tenéis un exceso de leads, ¿no? Inbound, que entran. Y, por supuesto, puede ser una materia prima buenísima, de hecho, más caliente, ¿no? Para convertirlo en reuniones y para trabajar sobre ellos, ¿no? Y también otro aspecto interesante es trabajar sobre antiguos clientes, ¿no? La irrupción de la inteligencia artificial también es muy relevante en todo lo que se refiere a la construcción de información. Igual que se está haciendo hoy en día en sistemas de email marketing, donde puedes construir, digamos, mensajes muy adaptados al cliente porque se ha visitado la web, el sistema de inteligencia artificial y te permite personalizarlo tremendamente. Bueno, pues lo mismo se puede hacer con la información que tenemos de cara a utilizarlo en una conversación telefónica, ¿no? Y cada vez hay más herramientas que trabajan en esa dirección. Nosotros típicamente, con la base de datos sobre la que trabajamos, solemos diferenciar cada uno de los registros de la base de datos en qué estatus está, en qué momento se encuentra. Y ahí podéis ver en esa pirámide ejemplos, ¿no? Por encima podría estar aquellos con los que todavía no hemos conseguido hablar dentro de una base de datos, que todavía no ha sido, bueno, no se ha gestionado, pero una vez que lo has gestionado podrías encontrar, y aquí no aparece, el target o digamos aquel que no cualifica, que no forma parte del target. Luego arriba de la pirámide estáis viendo que sí, que ese registro, esa empresa, ese interlocutor es el perfil correcto, pero no hemos conseguido todavía avanzar. Y más abajo, como estáis viendo, podemos tener casos en los que hemos podido interactuar con el cliente y sabemos que es un lead a futuro, es decir, no tiene interés a corto plazo, pero sí es un lead a futuro porque tiene el perfil y muestra interés. Luego estarían los leads más o menos calientes, como veis ahí, y aquello, por eso a mí me gusta puntualizar que una reunión comercial, una cita agendada, es muchísimo más potente que un lead. Está muchos más pasos adelante. Y si el equipo comercial se ocupara de conseguir las reuniones comerciales, evidentemente tiene que tener un lead y trabajar mucho tiempo hasta que consigue una reunión, ¿no? Como es obvio. Otro de los factores de éxito fundamentales es la tecnología. Aquí me gustaría simplemente, bueno, voy con la mayor rapidez que puedo porque el contenido es grande y no quiero extenderme más allá del tiempo prometido, ¿no? De una hora y me gustaría que haya tiempo, ¿no? Para poder responder preguntas. ¿Hasta aquí estáis bien? En general, ¿se sigue con facilidad lo que estoy explicando? En fin, os estoy leyendo. También os digo una cosa, vamos a compartir después la grabación, de manera que si en un momento dado se cumple la hora y alguno de vosotros nos tiene que dejar, bueno, pues luego podrá ver el final, ¿no? Lo que no pudo ver. En todo caso, voy a hacer todo el esfuerzo por ir rápido. La tecnología es fundamental, es otro de los factores de éxito. Desde luego necesitamos productividad, necesitamos trazabilidad, no olvidarnos de los compromisos en cuanto a aquellas llamadas que nos hemos comprometido a hacer en determinado día y hora. Hay distintos modos de marcación. Es importante no hacerlo manualmente, ¿no? Porque la productividad, como decía antes, dentro de los grandes números es algo que te va a dar la posibilidad de tener muchas más reuniones. Otro de los aspectos importantísimos, bueno, aquí vemos un sistema para la gestión de las llamadas y que tienes el argumentario en pantalla.
un sistema para la telefonía, que sería la parte de centralita que está conectado con esto, y de aquí debemos ser capaces de sacar unos informes potentes en tiempo real que nos ayuden a interpretar todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y que típicamente en nuestro caso el mismo sistema lo utiliza el supervisor y nuestro cliente, ¿no? Y van viendo qué está ocurriendo en todo momento, ¿no? Y me parece que pues, es relevante decir aquí una tendencia que está ocurriendo cada vez más, en la que nosotros estamos trabajando activamente y tenemos ya algunos casos con clientes concretos, que es la incorporación de distintos canales. Es decir, si bien el teléfono y la voz humana, porque la inteligencia artificial también va sustituyendo la voz de las personas, es lo más cálido, es lo más potente que hay actualmente, ¿vale? Y lo que mejor resultado da. En muchos casos no es buena idea que todo el proceso de prospección se haga con el canal telefónico, ¿no? Y aquí la combinación de correos electrónicos, de mensajes a través de redes sociales, tipo LinkedIn, etcétera. Otra tendencia que hay ahora muy típica que se llama cadencias, ¿no? Que es la idea de hacer una especie de cronograma donde vas teniendo distintos impactos con el cliente potencial y por distintos canales, es lo que te da la posibilidad de ir optimizando todavía mucho más todo lo que he explicado hasta el momento, ¿no? De manera que aquel cliente que no hay manera de localizar por teléfono, lo localizas porque te responde por dentro de LinkedIn o vía email, etcétera, ¿no? Otro de los factores de éxito, y yo fíjate, yo diría que esto es lo crítico, lo más importante que hay a efectos de saber si concertar visitas para el equipo comercial o agendar citas, como se dice en otras latitudes, es buena idea, ¿no? Para un negocio concreto. Aquí se trata de ver si es rentable. ¿Y cómo sabemos si es rentable? Tenemos que comparar el coste de adquisición de cliente con el Customer Lifetime Value, que es los ingresos que nos genera un cliente captado a lo largo de toda su vida útil. Evidentemente, si el ticket medio es muy bajo, si no hay recurrencia, si los ingresos que cabe esperar o el ingreso neto, digamos, no el margen que cabe esperar de un cliente captado es inferior al coste de adquisición, este canal no es rentable, ¿vale? Y es una de las cosas que vemos, por ejemplo, con nuestro estudio de rentabilidad, que es bastante pormenorizado y tiene muchísimas variables en cuenta para ver en qué casos es viable o no es viable, ¿no? Como veis aquí hemos puesto las fórmulas. Yo voy a tener que ir rápido, lo siento, no me voy a detener en ello, pero es muy sencillo, ¿vale? El coste de adquisición de cliente y también cómo se determina el Customer Lifetime Value de un cliente. Otro de los factores fundamentales es el tamaño de mercado. Esto es autoexplicativo. De hecho, si es excesivamente pequeño el mercado, no tiene ningún sentido utilizar la concertación de visitas. Y sí, hay algunos casos donde tenemos clientes con un mercado que no es excesivamente grande, pero hay muchos interlocutores dentro de cada empresa. O digamos que el mercado es el que es. Imaginaros que son 10.000 potenciales empresas y si quieres contactar con esta potencial empresa cada trimestre, ¿no? Hay clientes que siguen esa estrategia porque para conseguir, ese es otro aspecto fundamental, ¿no? La perseverancia y el hecho de tener varias interacciones a lo largo del tiempo son fundamentales cuando tu mercado es finito y quieres incrementar tu penetración. El reconocimiento de marca es autoexplicativo también. No es lo mismo llamar en nombre de Coca-Cola o de una gran empresa de telecomunicaciones que de un negocio familiar pequeño. Y esto es algo que nos va a condicionar. Como decía antes, es uno de los factores exógenos. Otro aspecto fundamental es la saturación del mercado. En determinados sectores de actividad se ha abusado mucho de la prospección comercial y captar la atención es más difícil. Por lo tanto, hay que agudizar el ingenio en todo lo que vimos antes, del argumentario, del lead magnet, de todo este tipo
acciones y aún así va a ser más difícil, ¿no? Y esta herramienta va a ser más difícil que sea viable o que dé los resultados que nos gustaría. Es verdad que, como antes decía, por ejemplo, incorporando la multicanalidad, las cadencias, etcétera, se puede también en mercados muy saturados mejorar los resultados que vamos teniendo. La propuesta de valor es un factor de éxito bestial que no depende del equipo que hace la concertación de visitas, pero si la propuesta de valor no es buena, va a ser muy difícil captar el interés, porque a la hora de hacer el motivo de la llamada, ¿no? Lo que decía antes de because statement, pues va a resultar muy difícil tener elementos. Aquí veis como fuente, lo sacamos de Power MBA, una escuela de negocios online. Nos gusta mucho esta plantilla que tienen y solemos utilizarla con nuestros clientes para ver bueno, pues cuál es la propuesta de valor del cliente, cuáles son los beneficios, cuáles son los costes y esfuerzos que debe hacer el cliente para contratar su servicio, etcétera, ¿no? Y como veis a la derecha, también, por ejemplo, en el sector de automoción, ahí es muy interesante ver, bueno, pues distintas marcas qué posicionamiento tienen en distintos factores que son importantes a la hora de comprar por parte de un cliente, ¿no? Y cómo te diferencias. Todo eso nos ayuda muchísimo a construir una argumentación potente, ¿no? Voy a ir más rápido porque veo que voy mal de tiempo. Me parece importante también recalcar que antes hemos hablado de hacer que el equipo comercial dedique el tiempo a lo más valioso. Dentro del proceso comercial que veis aquí, las distintas fases que hay, también somos partidarios de separar el propio equipo comercial, de manera que hagamos una clasificación A, B, C, D de las tipologías de clientes que hay y aquellos consultores comerciales senior se ocupen de los clientes tipo A y B y, bueno, pues aquellos que son más junior C y D, por ejemplo, o las tareas de seguimiento, las cosas que se han quedado frías, no sean los propios consultores o comerciales más veteranos con mayor experiencia los que deban hacerlo. Al final esto me recuerda un poco a cuando estás entrenando tenis y hay una máquina que te envía bolas, bueno, tiene que hacerlo a una velocidad que puedas responderlas, ¿no? No te puede llegar todo a la vez, ¿no? Es un poco la idea para optimizar el tiempo de las personas más valiosas que tenemos a efectos de cerrar reuniones. Para nosotros estamos viendo que funciona muy bien y os invito también a reflexionar en ello. No solo pensar en la concertación de visitas o la prospección comercial en la parte alta del embudo a efectos de incrementar las ventas, sino también en reaprovechar todos aquellos impactos del pasado. Es decir, dentro del embudo, por ejemplo, los leads que se han quedado fríos y que nadie les está prestando atención y que son muy intensivos en esta labor de desgaste, o presupuestos que no nos contesta el cliente y que una persona de nuestro equipo comercial de alto valor no tiene mucho sentido que se dedique a ello, ¿no? Bueno, como también en las fases de fidelización se puede ayudar para encontrar oportunidades, venta cruzada, etcétera, o la recuperación de clientes antiguos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios poderosos que nos puede dar toda esta metodología, ¿no? Pues hay unos tangibles y otros más intangibles. Por supuesto, incrementar las citas con clientes verdaderamente potenciales y por lo tanto de las ventas sería el primero de ellos. Que los comerciales se dediquen más a cerrar las ventas y no tengan otro tipo de distracciones. También incrementar la motivación del equipo comercial, aunque no lo pone aquí, es evidente. Para mí el concepto de motor permanente de generación de oportunidades es fundamental y tiene mucho que ver con el siguiente, que es tener una facturación previsible, ¿no? Cuando tú tienes un sistema de prospección a trompicones, solo cuando nos quedamos sin cosas calientes nos ponemos a prospectar, pues no tienes una facturación previsible, ¿no? No esperar al final, bueno, poder consultar en tiempo real, ¿no? El feedback del mercado. Esto es bastante espectacular, todo lo que aporta tantas conversaciones con potenciales clientes.
y la reducción del coste de adquisición de cliente. Y luego hay una serie de intangibles que ahí os lo dejo, yo creo que no me voy a entretener porque si no, bueno, pues nos vamos ya de tiempo para ningún tipo de pregunta. A nosotros nos gustaría, bueno, lo primero, espero que os haya resultado interesante todo lo que hemos visto. Siento la prisa, siempre me da la sensación de que se quedan en el tintero muchísimas cosas interesantes y nos encantaría tener la oportunidad de tener conversaciones con aquellos que estéis interesados para profundizar en ello, ¿no? Para hablar de vuestro caso, tenéis el enlace en Calendly que os hemos pasado. También podéis escanear con el móvil, con la cámara, ese QR para ir al mismo sitio, para cerrar una reunión con nosotros. Y bueno, y como decía previamente, la grabación del mensaje os la vamos a compartir después. Y si os parece, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, que seguramente ya tengo aquí algunas delante. Sí, aquí comenta Daniel Fernández, por ejemplo, que he estado hablando de Aaron Ross, efectivamente el autor de, digamos, facturación predecible, ¿no? Predictable Revenue, que utiliza el método de Cold Calling 2.0, que es básicamente enviar correos con un mensaje breve y utilizar el teléfono no en frío, sino sobre el 8% aproximadamente de los prospectos que contestan los correos. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia al respecto? Yo creo que en el contexto de una empresa como Salesforce, eso puede tener mucho sentido y además porque digamos que dentro de su equipo comercial prácticamente todos los miembros hacían esa labor de prospección durante un tiempo determinado, ¿no? Luego lo fue separando, ¿no? Y empezó a hablar precisamente de esta metodología, pero lo cierto es que nosotros no llegamos a ese extremo, ¿no? De solo en un 8% de los casos de los que han respondido hacer, digamos, la labor de llamar por teléfono. Yo creo que si somos capaces de hacer, como decía antes, una buena cualificación del prospecto previa y efectivamente con esa multicanalidad que estábamos hablando antes, no tiene que ser solo por correo electrónico, también puede ser por LinkedIn, vamos consiguiendo respuestas. Las reuniones que se consiguen van a ser de muchísima calidad, ¿no? Y funciona muy bien. Yo creo que en cada organización se debe balancear, bueno, en qué porcentaje de los casos se utiliza el teléfono. Lo ideal sería, efectivamente, antes lo decía, ¿no? Que todo lo que se pudiera automatizar o hacer con un menor desgaste y dejar la llamada para esa última milla, ¿no? Esa interacción final con el cliente, pues fenomenal, pero no siempre va a ser posible, ¿no? Puede ocurrirte que no tengas suficientes respuestas a los correos electrónicos y no te puedes quedar cruzado de brazos. Yo creo que una de las cosas buenas del outbound es precisamente lo que decíamos antes, ¿no? Que vas a buscar a los clientes, no te quedas esperando a que entren. Y a veces las técnicas inbound no son suficientes, ¿no? No tienen suficiente masa crítica, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta que es ¿cuánto tiempo mínimo de servicio recomendamos para conseguir estabilidad y resultados? Yo hablaría de 6 meses, ¿vale? Y de hecho, nosotros típicamente no solemos trabajar con clientes que esperan un resultado inmediato. Hay que tener en cuenta que hay una curva de aprendizaje, hay un efecto siembra y luego, por otra parte, hay un ciclo de venta por parte del equipo comercial, dependiendo del sector de actividad, etcétera. Entonces, no es realista esperar en el primer mes. Por supuesto, va a haber reuniones en el primer mes, eso es lógico, ¿no? Van surgiendo. Pero a partir del segundo mes es cuando se suelen empezar a estabilizar los datos de cuántas reuniones se obtienen, pero luego
hace falta ir optimizando todo el proceso, porque de las reuniones que va teniendo el equipo comercial hay un feedback que ayuda a ajustar la argumentación, a ser más o menos exigente a la hora de cualificar. Y por otra parte, el cliente o la organización, si se hace internamente, ¿no? Tiene que ser plenamente consciente de que hay que adelantar digamos, unos recursos financieros para poner en marcha este sistema. Y típicamente, como decía, o sea, si se tarda, imaginemos que se vende un software y que el periodo medio de cierre es de 4 meses, bueno, pues desde que tienen lugar las primeras reuniones, se pasan presupuestos y se empiezan a cerrar las primeras, pues hasta dentro de 5 o 6 meses no se van a empezar a tener ingresos, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que considerarlo. Hay casos excepcionales, hay compañías donde el periodo medio de cierre es corto. Hay casos donde nosotros podemos obtener una reunión por hora, ¿vale? 100 y pico reuniones al mes. También hay otros en los que se puede estar hablando de 4 reuniones al mes, pero hablamos con interlocutores de empresas gigantescas. Y al final, sí es muy importante esta pregunta, efectivamente, ¿no? No es realista pensar que en un mes vamos a obtener las ventas y la tesorería suficiente como para autofinanciar la continuidad de este servicio. Esto es una rueda, y pasa lo mismo con tu propio equipo comercial, en realidad, ¿no? Se tiene que poner en marcha, y en el momento que se pone en marcha, todos los meses da resultados, como es lógico. Otra pregunta que veo es si las bases de datos con las que trabajamos en Customer Top se entregan al cliente. Nuestro modelo es ese, sí las entregamos al cliente. De hecho, todo ese enriquecimiento, toda esa cualificación, toda esa información que vamos obteniendo en conversaciones con clientes es de altísimo valor para nuestro cliente y le pertenece, ¿no? Digamos que es algo que le va a ayudar a seguir haciendo labor de marketing, labor comercial, más allá de la propia concertación de visitas. Y yo creo que es un aspecto. De hecho, hay compañías o hay servicios que hacen empresas de contact center que solo es fabricar la base de datos, ¿no? En nuestro caso es un beneficio añadido que se tiene por el mero hecho de que estamos llamando y cualificando y teniendo conversaciones con los clientes potenciales, ¿no? Otra pregunta, ¿el estudio de rentabilidad tiene costo o compromiso de contratación para que lo realicen? No, no tiene ningún tipo de coste ni ningún tipo de compromiso. Nosotros nos hemos dado cuenta en nuestro proceso digamos, comercial de nuestro servicio, de que es importantísimo asegurarnos de que el cliente pueda obtener rentabilidad con nuestro trabajo, porque no cobramos puesta en marcha, no hay compromiso de permanencia y realmente es lo que nos puede garantizar que para nosotros sea rentable y, por supuesto, para el cliente el primero, ¿no? Y no veo más preguntas, estoy sorprendido de cumplir con el tiempo porque en eso debo reconocer que tengo mucho que aprender y suelo enrollarme más de la cuenta. Es verdad que nos dejamos cosas en el tintero, pero como decía al principio, a mí me encantaría tener esas conversaciones personalmente, ¿no? Uno a uno con nuestro equipo de consultores comerciales y en algún caso, si yo puedo ser de utilidad, por supuesto, encantado porque bueno, pues estoy convencido que no hay nada más importante que el contacto con los clientes para ir mejorando, ¿no? Permanentemente. Voy a mirar rápidamente antes de despedirme en el chat si hubiera alguna cosa, porque no, claro, es que hay la parte de preguntas y respuestas, luego hay un chat y yo he estado leyendo todo lo que tenemos en preguntas y respuestas. Bueno, estoy viendo una nueva. Si tenemos experiencia en realizar servicios que nos puedan ayudar a crecer, en tener más clientes, aparte de la prospección comercial. Encuestas de calidad, reactivar leads ya en nuestro CRM, recuperar ofertas. Sí, efectivamente, antes lo comentaba, es algo que estamos haciendo cada vez más porque los clientes nos lo han ido pidiendo. Es decir, al final,
Y lo mismo si se hace internamente en una compañía. Si tú tienes un equipo cuya misión es optimizar el tiempo del equipo comercial, no solo lo puede optimizar, digamos, haciendo prospección puerta fría para generar oportunidades, sino que también se puede trabajar en esas otras partes del embudo, como puedan ser los leads que se han quedado fríos, los presupuestos que el equipo comercial está persiguiendo, pero nunca consigue que te respondan, ¿no? Y es un alto desgaste. Eso es perder el tiempo para el equipo comercial. Llega un momento que es mejor trasladarlo a este equipo de prospección y que pueda realmente ayudarte. Y la verdad es que nosotros que tenemos en nuestro CRM aproximadamente 14 canales de captación en paralelo, donde por cierto la concertación propia es el más importante, nos damos cuenta de que estamos recuperando muchísimos clientes, por lo que nosotros le llamamos soporte comercial, ¿no? Que es un subequipo dentro de nuestro equipo de prospección que se encarga precisamente de, por ejemplo, de recuperar esos leads que estamos persiguiendo, o sea, que persigue el equipo comercial, o esos presupuestos que no se ha llegado a tener una respuesta por parte del cliente, que nunca se pone, que no responde a los correos electrónicos. Viene a ser algo muy parecido, ¿no? a esa labor de desgaste, ¿no? Estoy mirando, si solo dispones de teléfono fijo del prospecto, ¿es mejor llamar o intentar acceder al interlocutor a través de LinkedIn? Nosotros llamamos mucho al teléfono fijo y nos funciona muy bien. Evidentemente tienes la dificultad de pasar el filtro. Hay técnicas para pasar filtros. Y de hecho, bueno, pues la verdad es que desde el punto de vista de ley de protección de datos es lo más seguro que hay, ¿no? El llamar al teléfono fijo de la empresa. Cada vez, como decía antes, hay más bases de datos donde podemos obtener teléfono móvil. Eso es fantástico, eso es lo mejor. Eso te ayuda a que la estadística sea muchísimo mejor y consigas más reuniones. Y LinkedIn funciona muy bien. ¿Qué ocurre con LinkedIn? Bueno, pues lo mismo que con la llamada, lo mismo que con el email. Hace falta mensajes potentes, hace falta construir muy bien la propuesta de valor, el ser relevantes, el conseguir atraer la atención del cliente, ¿no? Pero súper partidarios de la multicanalidad, no solo del teléfono. Otra pregunta es, ¿en qué países puedes lograr conseguir contactos potenciales y para qué tipos de industrias es más fácil conseguir leads? A día de hoy, para cualquier industria. Es sorprendente lo que está mejorando, lo que está avanzando. Hay empresas especializadas, las he mencionado previamente, y hay muchas otras que incluso, digamos que miran distintas fuentes y distintos proveedores y obtienen el dato que falta de un proveedor de otro proveedor, ¿no? Y te construyen, te entregan la base de datos que necesites en cualquier país. Y de hecho, para nosotros ha sido muy importante este descubrimiento porque en Latinoamérica nos hemos encontrado, por ejemplo, más dificultad a la hora de obtener bases de datos suficientes en cantidad y en calidad, ¿no? Incluso, aunque no fuera con teléfono móvil, ¿no? Faltan muchas empresas, no está suficientemente actualizado, por ejemplo, en las cámaras de comercio. ¿Alguna pregunta más que tengo por aquí? ¿Cómo paso de lograr el calentar los leads que han dicho que sí quieren el servicio, pero esperan autorización de la dirección operativa? Vale, este es un aspecto que me encanta, la verdad, y que es muy complicado. Excede de lo que tiene que ver con la concertación de visitas, pero bueno, me interesa y precisamente se habla de esto en el libro que mencioné antes, ¿no? De facturación previsible de Aaron Ross, es así como se escribe con doble A, donde aboga por dentro del proceso comercial
cuando ves mucho potencial en un cliente, involucrar otros departamentos de tu propia organización e incluso de la organización del cliente, que van a ser determinantes luego para que el proyecto pueda seguir adelante o no. Entonces, en lugar de decir, esta es mi propuesta de valor, has hablado exclusivamente con un interlocutor que no tiene capacidad de decisión, lo tiene que llevar, lo tiene que escalar y lo tiene que socializar, ¿no? Como se suele decir, por ejemplo, en Colombia. En lugar de estar en esa situación, hay que trabajar para ser capaces de involucrar en reuniones comerciales previas al cierre a otros departamentos que sean, que sean importantes en la decisión. Como imaginemos que estamos hablando de un CRM. Bueno, pues aparte del equipo comercial que va a utilizar el CRM, a mí me interesa muchísimo que el equipo de tecnología de mi cliente participe. E incluso Aaron Ross en este libro que recomiendo habla de una especie de checklist de puntos que se ponen en común con el cliente, de pasos a dar e hitos que se tienen que ir cumpliendo dentro de ambas empresas. Yo comprendo que esto es ambicioso, que es complicado, pero hay que agudizar el ingenio y hay que trabajar muchísimo, igual que hacemos con el argumentario, en encontrar la manera, ¿no? de convencer al cliente de la importancia, sobre todo si tienes un interlocutor que realmente le importa y le interesa para que pueda convencer a otras áreas. Y lo mismo dentro de mi organización, nosotros lo hacemos mucho, que el propio departamento de operaciones nuestro participe con un cliente para profundizar en determinadas cosas que luego pueden ser un problema si ponemos en marcha el servicio. Por supuesto, el que se tenga que ir, que se marche, porque os estáis animando a hacer cada vez más preguntas. De hecho, bueno, pues todavía sois 98 personas las que estáis conectadas, os lo agradecemos infinito, lo acabo de ver aquí, y voy a seguir respondiendo y os enviaremos la grabación, ¿no? Eh, vale, ¿cómo identificar cuáles de estas empresas que ofrecen tal cual el embudo que nos enseñas, por ejemplo, usando LinkedIn, realmente cumplen su promesa de ventas? Ahora pululan, pero no veo diferencial real y claro, invitan a una reunión para explicar ese diferencial, en lugar de explicarlo desde la misma intro. Eh, es difícil, realmente es difícil para nosotros, bueno, pues como ocurre en otras profesiones, vemos como intrusismo, ¿no? Hay muchas empresas que están metiéndose en este tipo de actividad y que hacen promesas que no son fáciles de cumplir, ¿no? Yo creo que lo más importante para discernir es que sea creíble, es que no te estén prometiendo algo excesivamente bonito. Y yo creo también que para el cliente, para la empresa que compra, es muy importante el precio del servicio, pero es súper importante el coste y el esfuerzo y el tiempo que va a invertir. Y si tú te tienes que desgastar en analizar 50 proveedores, pues evidentemente no te vale la pena. Tienes que centrar muy bien tus esfuerzos, ¿no? Eh, yo creo que hay que desconfiar, por ejemplo, la inteligencia artificial ya empieza a aportarnos cosas muy importantes. Hoy no he visto un solo caso de inteligencia artificial con voz que pueda sustituir a un humano. Lo hará, probablemente, ¿no? Yo no sé a qué distancia temporal estamos de eso. Pero también empresas que te hablan de que todo es automático, libre de esfuerzo, que no tienes que hacer nada, que solo te van a hacer 4 preguntas y que ponen un sistema a funcionar automáticamente. A mí lo que me da miedo de eso es la transparencia, ¿no? Saber, vale, eso es automático y qué están diciendo, cómo están respondiendo a mis clientes, que, en fin, nosotros solemos trabajar con empresas de perfil medio alto, ¿no? Que les preocupa la imagen que dan, que no solo les preocupa tener reuniones, ¿no? Y de hecho el foco nuestro más importante está, como decía antes, en la rentabilidad para el cliente, en que realmente le pueda sacar partido, no en dar
muchísimas reuniones que de hecho se convierten en un problema, ¿no? ¿Qué piensas de los emails disruptivos y desenfadados, pero respetuosos para llamar la atención de nuestros leads? A mí me encantan. Yo creo que cada vez más caer bien, llamar la atención, es una herramienta que tenemos que incorporar en las interacciones outbound que hacemos para captar la atención. Y cada vez más estamos viendo que aunque se han intentado poner medidas para evitar el spam, para evitar el envío de correos electrónicos, bueno, pues cada vez son más frecuentes los correos electrónicos. Como decía antes, hay organizaciones que venden bases de datos con el email completamente compatible con la ley de protección de datos que haya en los distintos países, ¿no? Vale, ¿trabajáis dando servicio también en B2C? ¿Y cómo gestionáis las bases de datos? La verdad es que en muy pocas ocasiones hacemos llamadas directamente a B2C, al mercado residencial. Nuestra especialidad es toda la prospección comercial dirigida a empresas. Inicialmente lo es por motivos legales, ¿no? Porque realmente hoy en día está prohibido ponerte en contacto con personas físicas o personas naturales, creo que es lo que se suele decir en Latinoamérica, sin una autorización, un consentimiento previo. Pero sí hay excepciones. Primero, hay compañías que te venden bases de datos donde ya han obtenido el consentimiento, incluso con afinidad para el servicio que se quiere promocionar. Imaginemos que sean viajes, ¿no? Bueno, pues un sorteo de un viaje a Disneyland, donde se han apuntado una persona para ir con la familia. Bueno, pues de ahí podrías tener personas físicas interesadas en viajar o que son varios miembros en una familia y pueden ser susceptibles de venta de seguros, etcétera, ¿no? Y aparte de, como decía, de que hay empresas que te pueden facilitar digamos, el consentimiento, o sea, bases de datos con el consentimiento, tenemos clientes que se dirigen que son B2C, que se dirigen a particulares y que tienen, como decía antes, una enorme cantidad de leads que no son capaces de gestionar o que son excesivamente numerosos como para que el equipo comercial les trate a todos sin un scoring previo, sin un filtrado previo. Entonces ahí hacemos una vez más la misma misión, que es optimizar el tiempo del equipo comercial, ¿no? Y mediante llamadas a estos leads, donde aunque sean personas físicas, tenemos el consentimiento porque han rellenado un formulario, hacemos esa labor. Y no tengo más preguntas. Os agradecemos muchísimo vuestro tiempo, vuestro interés. Nos encantaría que, bueno, pues que reservéis una reunión en algún momento con nosotros y tengamos la ocasión de profundizar en vuestro caso concreto. Y a ver si tengo algún mensaje. Perdonad que lea mientras tanto. Vale. Bueno, yo creo que no, que ya está todo básicamente cumplido. Os agradecemos, como decía, muchísimo vuestro tiempo. Espero que os haya parecido interesante sobre todo. Y esto es todo lo que os queríamos contar. Un saludo muy cordial y afectuoso a todos vosotros y esperamos vernos bien en una reunión o en otro webinario. Muchísimas gracias.